Muy buenos días, mis queridos y queridas estudiantes del séptimo básico del Colegio Alicante del Valle. En este video vamos a hacer un repaso para la evaluación del proceso 2 de matemáticas del segundo semestre, ¿ya? Prueba que vamos a tener el día martes. La primera parte de la prueba va a ser reducción de términos semejantes. Recordar que los términos semejantes son números con la misma letra, y cuando se refiere a reducción, eso significa que vamos a sumar y restar términos semejantes para reducir términos. De ahí nace esa palabra. Comencemos. Por ejemplo, en el ejercicio 1 me dice 4a más 5a. Esos son términos semejantes. ¿Por qué? Distinto número, pero la misma letra. Entonces 4a más 5a. Y luego veo los que tienen distinta letra. El 6b menos 4b. Más 6b menos 4b. Entonces ahí simplemente resuelve. 4a más 5a, 9a. Y 6 menos 4 más 2b. Y terminé. Y esa es la respuesta. Vamos con el ejercicio B. Veo el 7m y busco otro número que también tenga m, el 6. Entonces va a ser 13m. Continúo. 8 y el 3. Términos semejantes porque son números que no tienen letra. Por lo tanto, 8 más 3, 11. Más 11. Y luego, para terminar, los que tienen n. 5 menos 8n. Entonces 5 menos 8n, como son de signos distintos, se resta. 5 menos 8 me da 3n. Y como el 8 es el número más grande que el 5, el 8 es más grande que el 5, conservamos el signo del menos. Y ahí está la respuesta. Por favor, tengan mucho cuidado con los signos, mis queridos estudiantes. Ahora, vemos a continuación el ejercicio C, que es muy interesante. 4x y aquí tengo menos 4x. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer acá? Hago lo siguiente. 4x menos 4x me da 0. Pero usted no va a colocar 0x. Y tampoco va a colocar x solamente porque no hay número. Simplemente no tenemos x. En otras palabras, 4x menos 4x se elimina. ¿Y qué me queda? El 5y. Y veo que no hay otro número que solamente tenga la i. Entonces lo bajo. 5y. Y ahora, para terminar, 3xy más 5xy. Entonces 3 más 5 me da 8xy. Y terminé lo que es términos semejantes. Recuerde, términos semejantes, distintos números, pero tienen que tener la misma letra, el mismo factor literal. Vamos con las razones. Recordar que las razones es la división entre dos cantidades, la comparación de dos cantidades o división de dos cantidades, y que un valor depende del otro. Me dice, analiza el siguiente enunciado y responde. En el curso de Rodrigo hay 16 mujeres y 22 hombres. Respuesta A. ¿Cuál es la razón entre el número de mujeres y el de hombres? Entonces la razón entre el número de mujeres, ¿cuántas mujeres tenemos? 16. Va a ser 16 dividido. ¿Y cuánto tenemos de hombres? 22, profe. Entonces 22. 16 es a 22. Y terminé. Y eso es B. ¿Cuál es la razón entre hombres y mujeres? Me lo está dando al revés. Entonces anoto la cantidad de hombres, 22. Y anoto la cantidad de mujeres, 16. Y terminé. Vamos con la letra C. ¿Cuál es la razón entre la cantidad de hombres? Ya sabemos cuántos hombres son, 22. Y el total de estudiantes. Entonces, para saber el total de estudiantes,
voy a sumar la cantidad de mujeres, que es 16, más la cantidad de hombres, que son 22. Y eso me da 38. Entonces va a ser 22 de total de estudiantes. 38. Y terminé. Y ahí hice la razón. Y la letra D. ¿Cuál es la razón entre el total de estudiantes? 38, ya lo sabemos. Y el total de mujeres, 16. Y terminé. Mucho cuidado con colocar, por ejemplo, en la D, 16 es a 38. Uno puede decir, profe, es lo mismo, son los mismos números. Eso está malo. ¿Por qué? Porque en el enunciado primero me dijo total de estudiantes, 38, y el total de mujeres, 16. Tiene que ir en orden, tiene que ser en orden. Y con eso estamos listos con cómo escribir las razones. Ahora, cómo calcular algunas cantidades cuando hay una razón entre medio. La razón entre niños y niñas del curso es 4 es a 5. Entonces yo sé, la letra A, que niños y niñas es 4 es a 5. Entonces, si hay 20 niños, ¿cuántas son las niñas? Entonces tenemos que saber cuántas son las niñas respetando la razón. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Escribo la razón de niños es a niñas, 4 es a 5, y eso va a ser igual a recordar de que el 4 significaba los niños y el 5 es la cantidad de niñas. Entonces, como ya me dieron la cantidad de niños, que era 20, ¿verdad? Esto va a ser 20 partido de X. Y ahora busco un número que al multiplicar por 4 me dé 20. 4 por cuánto me da 20? Por 5, profesor. Entonces abajo también por 5. 5 por 5, 25. Por lo tanto, ¿cuántas son las niñas? 25 niñas. Y terminé. Y eso es todo. También hay otra forma de hacerlo. Escribo lo mismo. 4 de 5 es igual a 20 partido de X. Y sería multiplicar cruzado, 5 por 20, y dividir por 4. 5 por 20 me da 100, dividido por 4, y eso me da 25. Y llegamos a lo mismo. Usted elige si lo hace de la forma 1 o de la forma 2. Ahora vamos a hacer el ejercicio B. Ahora que ya entendemos cómo es el proceso, lo podemos hacer más rápido. El ejercicio B me dice: la razón entre mesas y sillas. Mesas, sillas. Es de 2 es a 12. Si hay 16 mesas, entonces aquí 16. ¿Cuántas sillas hay? X. Entonces, ¿qué voy a hacer? 2 partido de 12 es igual a 16 partido de X. Recuerden que los valores de arriba eran las mesas. ¿Qué voy a hacer yo? Multiplico de manera en el cual 2 por cuánto me da 16. 2 por cuánto me da 16. Busco 2 por 8, profesor. 2 por 8 me da 16. Entonces abajo también por 8. Entonces 12 por 8 me da 96. Entonces tenemos 96 sillas. Y por último, el ejercicio C. La razón entre la edad de un padre y su hijo es 8 es a 3. Entonces 8 es a 3, padre, hijo. Si el padre tiene 40 años, ¿cuánto tiene el hijo? Entonces, de la misma manera, 8 por cuánto te da 40? Por 5, profesor. 8 por 5 me da 40. Entonces el 3 también lo multiplicamos por 5. 3 por 5 me da 15. Entonces, ¿cuántos años tiene el hijo? 15 años. Y eso es todo. En una granja hay 30 animales, donde 3 son caballos, 4 son ovejas, 5 son vacas y el resto son gallinas. ¿Cuál es la razón entre la cantidad de caballos? Caballos son 3 caballos. Y la cantidad de ovejas. Y ovejas, que son 4 ovejas. Entonces la razón
Como podemos observar, ya la tenemos. 3 la cantidad de caballos. Y 4 la cantidad de ovejas. 3 es a 4. Terminé. Vamos con el ejercicio siguiente. ¿Cuál es la razón entre la cantidad de vacas? A ver, vacas. Cantidad de vacas, ahí podemos ver que son 5 vacas. Y el total de animales. Vemos que en el total de animales son 30. 5 es a 30. Terminé. Y eso es todo. ¿Cuál es la razón entre la cantidad de gallinas y caballos? ¿Cuántas gallinas son? Profesor, no nos dice la cantidad de gallinas. Nos dice que el resto son gallinas. Entonces sumemos cuánto tenemos. Dicen que son 30 animales. Donde 3 son caballos, 4 ovejas, 5 vacas y el resto gallinas. Entonces veamos cuántos animales tenemos por el momento. 3 más 4 son 7 más 5, 12. Tenemos 12 animales en total. Entonces el resto son gallinas. 12, ¿cuánto le falta para llegar a 30? 18. Entonces son 18 gallinas. ¿Para qué nos sirve esa información? Para poder hacer la razón. Entre la cantidad de gallinas, 18, y la cantidad de caballos, que ya sabemos que era 3. Y terminé. Calcula el valor de la razón en cada situación. Cuando nos pidan calcular el valor de la razón, usted escribe primero la razón. 60 estudiantes por cada 3 profesores. 60 es a 3. ¿Y qué va a hacer para calcular el valor? Lo divide. 60 dividido de 3, 20. Terminé. Ahí está el valor de la razón, profesor. Terminé. 600 kilómetros por cada 12 horas. 600 dividido de 12. ¿Y eso cuánto me da? 50. Y terminé. Vamos con lo último para terminar de razones. ¿Qué razón es equivalente a 2 de 3? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Esta razón lo va a escribir como una fracción y va a usar las alternativas de esta manera. Por ejemplo, la alternativa A me dice 5 es a 3. Entonces usted coloca 5 es a 3. ¿Y qué hago ahora? Multiplica cruzado. 2 por 3 me da 6. 3 por 5 me da 15. ¿Son lo mismo? No lo son. Esta razón no es equivalente. Vamos con el siguiente ejercicio. 6 es a 4. Veamos el siguiente. 2 por 4 me da 8. 3 por 6 me da 18. No son el mismo valor, profesor. No me sirve. Veamos el siguiente. 6 es a 9. Multiplico cruzado. 2 por 9, 18. 3 por 6, 18. Profesor, me dio lo mismo. Esta es la correcta. Esa es equivalente. Y termino. Y con eso terminamos razones. Con eso terminamos razones. Vamos con lo siguiente. Proporción directa. La proporción directa es que cuando una variable baja, la otra baja. O al revés, cuando una variable sube, la otra sube. Aquí podemos ver que va bajando. 7, 5, 3 los valores. Y en F también va bajando. 49, 35 y 21. Van bajando. Entonces es una directa. ¿Y cómo yo calculo la constante de la directa? Tengo que dividir el valor secundario, 49, dividido de 7. ¿Y eso cuánto me da? 49 dividido de 7 es 7. Y eso se cumple en todos. 35 dividido de 5 es igual 7. Y 21 dividido de 3 es igual 7. Entonces el valor de la constante es 7. Si es que le preguntan cuál es la constante. Y ahora, las variables x e y son directamente proporcionales. X e y son proporción directa. Si x vale 24 y la y vale 16, entonces, si y vale 22, ¿cuál es el valor de x? Entonces yo no sé cuál es el valor aquí de x. Pero ¿qué me sirve esta información? Como son directas, como es una proporción directa, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Como es directa, voy a multiplicar cruzado. O sea,
24 por 22 y dividirlo por el número que está subiendo, 16. Y multiplico 24 por 22, me da 528 dividido de 16. Y 528 dividido de 16 me da 33. Entonces, ¿cuál es el valor de X? X vale 33, profesor. Vamos a ver si me cuadra. 24, 16. Aquí sería 33 y 22. Las dos suben. Perfecto. Estamos listos. Ahora hagamos 3 ejercicios de proporcionalidad directa. Preguntas de prueba. Un juego de 4 dados tiene un valor de 1500. 4 dados tiene un valor de 1500. ¿Cuál es el valor de cada dado si todos cuestan lo mismo? Entonces me preguntan el valor de un dado. Entonces me pregunto, si tengo menos dados, ¿va a salir más barato? Por supuesto, proporción directa. Porque una va a bajar y la otra también va a bajar. ¿Qué me sirve que sea directa? Multiplico cruzado 1500 por 1 y lo divido por 4. Resuelvo. 1500 por 1, 1500 dividido de 4. Entonces, yo resuelvo eso. 1500 dividido de 4 y eso, si no me equivoco, 375. ¿Cuánto cuesta cada dado? 375 pesos, profesor. Terminé. Para eso me sirve la proporción directa. Para saber que tengo que multiplicar el cruzado y después dividirlo por el número. La regla de 3. Un automóvil se desplaza a 90 km por hora en carretera. Entonces, en una hora se desplaza 90 kilómetros. ¿Cuánto tiempo se demorará en recorrer 225 kilómetros si mantiene la misma rapidez? Entonces yo digo, si mantiene la misma velocidad, entonces se va a demorar más tiempo para recorrer más kilómetros. Entonces es una proporcionalidad directa, porque necesito más tiempo para que sea más kilómetros. Una variable sube y la otra igual. Entonces, ¿qué va a hacer con eso? Multiplico cruzado, 225 por 1 y lo divido por el número que no toqué, por 90. ¿Y eso cuánto me da? 225 por 1, 225 dividido de 90. Y eso usted, al dividir 225 dividido de 90, le va a dar 2,5. Entonces 2,5 horas. Y vamos con el último. Durante una semana, 6 máquinas logran confeccionar 18 gigantografías. 6 máquinas logran 18 gigantografías. Si se quiere terminar 27 gigantografías en una semana, o sea, en el mismo tiempo, 27. Entonces, ¿cuántas máquinas se deben utilizar? Entonces, por la lógica, si en una semana con 6 máquinas logramos 18 gigantografías, para lograr en una semana hacer más, ¿qué vamos a necesitar? Más máquinas, proporción directa. Necesitamos más máquinas para tener más gigantografías. Entonces multiplico cruzado 6 por 27 y lo divido por 18. Esto también usted puede simplificar. En este ejercicio yo voy a simplificar para que vea que también puede hacer ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, lo simplificamos. Simplifico el 6 con el 18 por 3. O por 6. O sea, vamos a hacer esto. Lo simplifico por 3. Por 6, perdón. 6 dividido de 6 me da 1 por 27. Y 18 dividido de 6 me da 3. Entonces 1 por 27 me da 27, dividido de 3, y eso me da 9. Ya si usted multiplica 6 por 27 y lo divide por 18, también va a llegar a 9. Entonces necesito 9 máquinas. 9 máquinas. Y claro, mire, una sube y la otra sube. Está correcto. Y terminamos con proporción directa. Vamos con lo último que entra en la prueba. Proporción inversa. La proporción inversa, cuando me piden... ¿Qué es la proporción inversa? Para empezar, que cuando una variable va subiendo, 2, 3, 4, 5, la otra variable va bajando. 18, 12, 9, 7,2. Es al revés de la directa. La directa, una sube, la otra sube. Una baja, la otra baja. La inversa, una sube y la otra baja. O una baja y la otra sube. Como polos opuestos. ¿Y cómo yo sé el valor de la constante de esta proporción inversa? En vez de dividir, como hicimos en la directa, dividimos,
Aquí multiplicamos 2 por 18 y eso es 36. 3 por 12, 36. 4 por 9, 36. 5 por 7,2, 36. ¿Cuál es el valor entonces? 36, profesor, el valor de la constante. Y ahora, sean P y Q variables inversamente. El otro era directamente, ahora es inversamente. Si P vale 25 y Q vale 4, ¿cuál es el valor de Q cuando P vale 3? Entonces, en la directa nosotros multiplicábamos cruzado, ¿verdad? Y lo dividíamos por el número que estaba solito. En la inversa, mis queridos estudiantes, multiplica hacia el lado. 25 por 4 y lo divide por el que está solito. Esa es la diferencia. Por eso es importante saber si es directa o inversa. Pero aquí me está diciendo que es inversa. 25 por 4, 100, dividido de 3. Y eso me da 33,3 periódicos. Si usted le pone 33,3, también se lo puedo considerar correcto. ¿Ya? 100 dividido de 3 nos da ese valor. Y con eso terminamos la proporción inversa de lo que deberíamos saber desde un principio. Ahora vamos con ejemplos de problemas que también entra en la prueba. Para ir desde un lugar a otro, un móvil demora 60 segundos a una rapidez constante de 5 metros por segundo. Esa es la rapidez, 5 metros por segundo. Si su rapidez aumenta, ¿cuánto tiempo va a demorar en recorrer? Entonces, si la rapidez aumenta, por lógica, el móvil se va a demorar menos tiempo. Por lógica, el móvil se demora menos tiempo porque va a andar más rápido. Entonces, mientras que una variable sube, la otra va a bajar. Es inversa. ¿Y para qué me sirve que sea inversa? Multiplico hacia el lado, porque quiero saber el tiempo. 60 por 5 dividido de 8. Entonces usted sabe que 60 por 5 es 300 dividido de 8. Y 300 dividido de 8 me da 37,5. O sea, 37,5 segundos, profesor. Y terminé. Esa es la diferencia de la directa con la inversa. Saber cómo multiplicar para poder resolverlo. Si es directa, cruzado y lo divide. Si es inversa, hacia el lado y lo divide. Un auto viaja 2 horas a una rapidez constante de 50 km por hora. Entonces, en 2 horas consigue 50 km. ¿En cuánto tiempo realiza el mismo recorrido si aumenta su rapidez a 80 km por hora? A 80 km por hora. Aumenta su rapidez. Entonces, como aumentó su rapidez, se va a demorar menos tiempo. Entonces, mientras más aumenta su rapidez, menos tiempo se va a demorar. Entonces, es una inversa. Entonces, multiplico hacia el lado. 2 por 50. Perdón. 2 por 50. Porque multiplico hacia el lado y lo divido por el que está solito. Por 80. Entonces, multiplica. 2 por 50 me da 100 dividido de 80. Y 100 dividido de 80 me da 1,25. Entonces, ¿en cuánto tiempo realiza? En 1,25 horas se va a demorar en realizar si aumenta su rapidez. Entonces, mientras que aumenta su rapidez, se demora menos tiempo. Una variable sube y la otra baja. Inversa. Y para terminar, si con 6 llaves se logra llenar un estanque en 15 horas, ¿en cuánto tiempo se puede llenar el mismo estanque con solo 5 llaves? Entonces, 5 llaves nos vamos a demorar más tiempo para poder lograrlo en el mismo tiempo. Se va a demorar más tiempo con 5 llaves. Si con 6 llaves 15 horas, entonces con 5 llaves se va a demorar más en llenarse. Entonces es una inversa. Porque mientras menos llaves tengo para llenarlo, más tiempo me voy a demorar. Tiene lógica. Entonces multiplico hacia el lado. 6 por 15 dividido de 5. Puedo simplificar. El 5 con el 15 los divido 5 arriba y 5 abajo. 15 dividido de 5 me da 3. Y
y 5 dividido 5 me da 1. Entonces va a ser 6 por 3, 18 dividido de 1 y eso es 18. 18 horas. Entonces, claro, me demoro menos, tengo menos llaves, pero me voy a demorar más horas. ¿Cuánto más? 18 horas. Y terminé. Mis queridos y queridas estudiantes, con eso terminamos el repaso para la prueba. Por favor, aproveche el video y estudie. Y ojalá de todo corazón que le vaya bien para la prueba del día martes. Cuídese mucho y nos estamos viendo en el colegio. Chao, chao.